Biografía de Siddhartha Gautama, el Buda. Capítulo 1. El despertar de una historia eterna. Imagina por un instante la vastedad de la historia humana. Entre montañas que se elevan hacia el cielo y ríos que serpentean con paciencia milenaria, nacen figuras que transforman la conciencia del mundo. Algunas lo hacen a través del poder, otras con el filo de la espada. Pero, de tanto en tanto, aparece alguien cuyo poder no está en la fuerza, sino en la profundidad de su espíritu. Y uno de esos seres fue Siddhartha Gautama, aquel a quien la humanidad conocería como Buda, el despierto. El relato comienza en el siglo VI antes de nuestra era, en una tierra que respiraba misticismo y contraste, el norte de la India. Era una época convulsa. En las aldeas, los hombres trabajaban la tierra y veneraban a múltiples deidades, mientras los palacios de los reyes brillaban con lujos inalcanzables para la mayoría. En medio de esta sociedad dividida entre castas y creencias, nacería un niño destinado a desafiar las verdades establecidas y a proponer un camino completamente distinto. Su nacimiento estuvo rodeado de presagios y leyendas. Se cuenta que su madre, la reina Maya, soñó con un elefante blanco que entraba en su vientre. En la tradición de la época, este sueño no era un simple capricho de la mente, sino un signo de grandeza espiritual. El elefante, símbolo de pureza y nobleza, anunciaba la llegada de un ser extraordinario. Y así fue como en el jardín de Lumbini, bajo la sombra de los árboles en flor, la reina Maya dio a luz a Siddhartha. El aire estaba impregnado de una calma sagrada, como si la naturaleza misma supiera que algo trascendente estaba ocurriendo. Los sabios del reino acudieron a interpretar el destino del recién nacido. Algunos afirmaron que aquel niño sería un gran monarca, capaz de extender su poder más allá de las fronteras. Otros, en cambio, vieron en sus ojos la semilla de un despertar espiritual. Dijeron que podría renunciar al lujo, abandonar la vida palaciega y convertirse en un iluminado que guiaría a millones. Ante tal dilema, su padre, el rey Suddhodana, tomó una decisión que marcaría la infancia de Siddhartha, lo protegería del sufrimiento del mundo, encerrándolo en un círculo de placeres y abundancia. Así comenzó la vida del joven príncipe. Creció en un palacio donde nada faltaba, jardines con estanques de loto, músicos que entonaban melodías para distraer su mente, manjares que saciaban todos los caprichos. Desde pequeño fue educado en las artes de la realeza, aprendió el arte de la guerra, la retórica y la filosofía de los sabios brahmanes. Pero más allá de todo ello, lo rodeaban lujos diseñados para mantenerlo lejos de una verdad inevitable, el dolor y la muerte. Sin embargo, la vida tiene un modo misterioso de abrir grietas en las murallas más sólidas. Aunque su padre intentaba mantenerlo aislado, Siddhartha poseía una curiosidad profunda, una sensibilidad que no se conformaba con los banquetes ni con la música. Desde pequeño se detenía a observar la naturaleza, el ciclo de las estaciones, el brote y el marchitar de las flores. ¿Qué sentido tenía tanta belleza si tarde o temprano se desvanecía? Aquellas preguntas comenzaban a germinar en su interior, aunque aún no encontraba palabras para expresarlas. Era un niño sereno, pero con una mirada intensa, como si buscara en cada detalle una respuesta invisible. Se dice que incluso en sus juegos se mostraba distinto a los demás, mientras otros niños competían por demostrar fuerza, él se perdía en silencios, contemplando el vuelo de un pájaro o el murmullo del viento. Algunos cortesanos lo veían como un niño frágil, pero quienes lo observaban con más atención sabían que en ese silencio había una fuerza más poderosa que cualquier espada. A medida que crecía, Siddhartha fue perfeccionando su carácter. Mostraba compasión por los animales, respeto por sus maestros y un corazón noble con quienes le servían. Pero su destino aún estaba cubierto por el velo de la ignorancia dorada que lo rodeaba. Su padre estaba convencido de que, si mantenía al joven lejos del sufrimiento, nunca se despertaría en él la necesidad de buscar otra vida. Así, intentaba construir para su hijo una prisión hecha de placeres. El joven príncipe vivía, pues, en un mundo artificial. Un mundo en el que no existían enfermos, ancianos ni muertos. Todo era juventud, belleza y abundancia. Pero en lo profundo de su ser, Siddhartha comenzaba a sentir un llamado. Algo en su interior le susurraba que la verdad no podía limitarse a un palacio, que la existencia debía tener un propósito más grande que comer, luchar o gobernar. El niño que había nacido bajo presagios celestiales se estaba transformando en un joven inquieto, dispuesto a desafiar la burbuja que lo rodeaba. Aún no lo sabía, pero estaba destinado a ser mucho más que un rey o un sabio cortesano.
Estaba destinado a convertirse en un maestro de la vida, en alguien que, con la fuerza de la compasión, abriría los ojos de la humanidad a una realidad que la mayoría prefiere ignorar, la inevitabilidad del sufrimiento y la posibilidad de trascenderlo. Capítulo 2. La juventud y los encuentros que cambiaron su destino. Siddhartha Gautama creció en el esplendor de Kapilavastu, la capital del clan Sakya. Su juventud estuvo marcada por la disciplina de la nobleza y la comodidad de una vida palaciega. Practicaba el arte de la arquería, la equitación y la esgrima, pues su padre quería asegurarse de que si algún día debía gobernar, lo hiciera con fuerza y autoridad. Pero lo que más destacaba en él no era su destreza física, sino una profunda serenidad que parecía envolverlo en todo momento. El rey Suddhodana, convencido de que podía doblegar el destino, ideó un plan para mantener a su hijo aferrado al palacio. Lo casó con una princesa de linaje noble, la hermosa Yasodhara. El matrimonio fue celebrado con lujo, música y flores. Siddhartha tenía 16 años, y la vida le ofrecía un porvenir lleno de promesas, un reino para gobernar, una esposa devota y todos los placeres que un príncipe podía desear. El rey pensaba, si le entrego amor, riqueza y herencia, jamás buscará otra cosa. Pero el espíritu de Siddhartha era como un ave que no se conforma con la jaula dorada. Amaba a Yasodhara, apreciaba la vida de lujo, pero en lo profundo de su corazón comenzaba a nacer una inquietud, ¿de qué sirve todo esto si un día se desmorona? ¿Qué sentido tiene la juventud si inevitablemente dará paso a la vejez? ¿Qué valor tienen la salud y la belleza si el dolor puede arrebatarlas en un instante? Un día, impulsado por su deseo de conocer más allá de los muros del palacio, Siddhartha pidió recorrer las calles de Kapilavastu. Su padre, preocupado, ordenó que se limpiaran los caminos, que se ocultara todo rastro de enfermedad, miseria o muerte. Quería que su hijo siguiera creyendo en un mundo perfecto. Pero el destino no se deja manipular tan fácilmente. Fue entonces cuando ocurrieron los célebres 4 encuentros que marcarían su vida para siempre. El primer encuentro fue con un anciano. Sus cabellos eran blancos, su cuerpo temblaba, su rostro estaba surcado de arrugas. Siddhartha, sorprendido, preguntó a su cochero Channa: ¿qué le sucede a ese hombre? Channa respondió: Señor, lo que ves es la vejez. Todos los hombres, si viven lo suficiente, llegarán a ese estado. Aquella revelación golpeó su mente como un trueno. ¿Todos? ¿Incluso yo? La juventud no era eterna. Ese príncipe, que había crecido rodeado de flores frescas, había visto por primera vez una flor marchita. El segundo encuentro fue con un enfermo. El cuerpo del hombre estaba debilitado, la piel sudorosa, los ojos perdidos en el dolor. Siddhartha preguntó de nuevo, y Channa le explicó: es la enfermedad. Todos, sin excepción, estamos expuestos a ella. El joven príncipe sintió un estremecimiento. ¿Qué sentido tenía la belleza, la fuerza o la riqueza si en cualquier momento podían ser destruidas por la enfermedad? Era como construir un palacio sobre arena. El tercer encuentro fue con un cortejo fúnebre. Siddhartha observó cómo llevaban un cuerpo sin vida envuelto en telas. La gente lloraba desconsolada, las antorchas iluminaban el rostro inmóvil del difunto. ¿Qué ocurre?, preguntó con la voz quebrada. Es la muerte, respondió Channa. Todos, tú y yo, sin importar quiénes seamos, llegaremos a este destino. La muerte. La gran igualadora. El final inevitable. Siddhartha sintió que todo lo que había conocido se derrumbaba en un instante. El lujo, la juventud, el poder, nada podía protegerlo de aquel destino. Comprendió, con un golpe de lucidez, que la vida humana estaba atravesada por el sufrimiento. Y que nadie, por poderoso que fuese, podía escapar de ello. Finalmente, llegó el cuarto encuentro. En medio de aquel desfile de verdades dolorosas, Siddhartha vio a una asceta caminando con serenidad. Su cuerpo era delgado, su túnica sencilla, pero sus ojos irradiaban una paz que el príncipe jamás había visto en nadie. Intrigado, preguntó: ¿quién es este hombre? ¿Por qué se ve tan tranquilo? Channa respondió: es un renunciante, un buscador de la verdad. Ha dejado atrás los placeres y los dolores del mundo para encontrar el camino de la liberación. Ese momento quedó grabado en el corazón de Siddhartha. Mientras la vejez, la enfermedad y la muerte le mostraron la crudeza de la vida, aquel asceta le reveló una posibilidad: tal vez existía un camino hacia la libertad. Un camino que no dependía del poder ni de las riquezas, sino de la búsqueda interior.
Esa noche, de regreso al palacio, Siddhartha no pudo dormir. Se movía inquieto en su lecho dorado, mientras Yasodhara dormía a su lado. Su mente estaba invadida por preguntas que lo desgarraban: ¿de qué sirve reinar si no puedo proteger a mi pueblo de la vejez, la enfermedad o la muerte? ¿Qué valor tiene este lujo si un día tendré que abandonarlo todo? ¿Existe acaso un modo de trascender el dolor? El nacimiento de su hijo, Rahula, añadió aún más peso a su corazón. El niño era un símbolo de esperanza, pero también un vínculo que lo ataba más al mundo del palacio. Lo llamó Rahula, que significa atadura o obstáculo, como si en su nombre se reflejara el dilema que lo consumía, la dulzura del amor familiar y la urgencia de buscar una verdad mayor. En esa encrucijada, Siddhartha tomó la decisión más radical de su vida. Entendió que no podía continuar viviendo en un mundo de ilusiones mientras el sufrimiento dominaba a todos los seres. Así, una noche silenciosa, mientras el palacio dormía, montó a su fiel caballo Kantaka, acompañado por Channa, y abandonó la seguridad de su hogar. No lo hizo con odio ni con desprecio, sino con la profunda convicción de que debía encontrar un camino de liberación no solo para él, sino para toda la humanidad. El príncipe había muerto en ese instante, y en su lugar nacía el buscador. La jaula dorada quedaba atrás. Por primera vez, Siddhartha respiraba la brisa de la libertad, aunque fuera amarga e incierta. Se alejaba del lujo, de su esposa y de su hijo, para internarse en el misterio de la existencia. Así comenzaba la gran renuncia, el viaje que lo llevaría del palacio a la iluminación. Capítulo 3: La gran renuncia y la búsqueda espiritual. La noche en que Siddhartha abandonó el palacio fue el inicio de una travesía que transformaría no solo su vida, sino también la historia espiritual de la humanidad. Montado en su caballo Kantaka, acompañado de su cochero Channa, se adentró en la oscuridad, dejando atrás a su esposa Yasodhara y a su hijo recién nacido. Aquella partida no era un acto de egoísmo, como algunos podrían pensar, sino de compasión profunda. Siddhartha estaba dispuesto a sacrificarlo todo para buscar una respuesta a la condición humana. Al llegar a las afueras, en un lugar apartado, Siddhartha desmontó. Con un gesto solemne, cortó su cabello con su propia espada y se despojó de las ropas reales, entregándoselas a Channa. Le pidió que regresara al palacio y que llevara de vuelta a Kantaka, el noble caballo que, según la tradición, murió de tristeza al no volver a ver a su amado príncipe. Despojado de todo símbolo de riqueza, vestido ahora con una simple túnica amarilla, Siddhartha iniciaba su vida como asceta errante. Comenzó entonces una búsqueda incansable. Recorrió aldeas, bosques y ciudades, escuchando a maestros espirituales, filósofos y sabios. En aquella época, la India era un crisol de ideas y prácticas, rituales védicos, austeridades extremas, meditaciones profundas y renuncias de todo tipo. Siddhartha se sumergió en ese océano de caminos, con la esperanza de encontrar la verdad que liberara al ser humano del ciclo de sufrimiento. Su primer encuentro fue con dos renombrados maestros, Alara Kalama y Uttaka Ramaputta. Bajo su guía, alcanzó estados profundos de meditación y concentración, tan intensos que parecían liberar su mente del mundo material. Llegó incluso a experimentar niveles de conciencia en los que el yo desaparecía, sumergiéndose en lo que ellos llamaban el estado de nada. Pero aunque aquellos logros eran impresionantes, Siddhartha comprendió que no eran la respuesta final. Eran estados temporales, fugaces, incapaces de erradicar el sufrimiento de raíz. Con respeto y gratitud, dejó a sus maestros y continuó su camino. Fue entonces cuando conoció a un grupo de 5 ascetas en el bosque de Uruvela. Ellos practicaban el extremo opuesto de la vida palaciega, mortificaciones, ayunos prolongados, privaciones del cuerpo. Creían que al negar cualquier placer físico, el alma se purificaba. Siddhartha se unió a ellos con la misma intensidad con que había vivido su vida de príncipe. Durante 6 años, llevó su cuerpo al límite. Se alimentaba apenas con un grano de arroz al día, hasta que sus huesos parecían atravesar la piel. Su respiración se volvía débil, su fuerza desaparecía, y en más de una ocasión rozó el borde de la muerte. En esos años de austeridad, Siddhartha se convirtió en símbolo de sacrificio extremo. Los aldeanos que lo veían lo veneraban como un ser santo, convencidos de que encontraría la iluminación por ese camino. Pero dentro de sí, él comenzaba a intuir otra cosa. Una tarde, exhausto, cayó desmayado a la orilla del río Nairanjana. Su cuerpo estaba tan debilitado que apenas podía moverse. En ese instante, una joven llamada Sujata lo encontró y le ofreció un cuenco de leche con arroz.
Siddhartha aceptó el alimento y al recuperar fuerzas comprendió una verdad fundamental: ni el lujo extremo del palacio ni la austeridad radical del bosque lo habían llevado a la liberación. Ambos eran extremos que lo alejaban del equilibrio. Fue en ese momento cuando nació en él la noción del camino medio. Entendió que la verdadera sabiduría no estaba en someterse al placer sin medida ni en destruirse con privaciones absurdas, sino en mantener un equilibrio. El cuerpo no debía ser esclavizado ni torturado, sino cuidado como un instrumento para la búsqueda espiritual. Al alimentarse de nuevo y recuperar vitalidad, los 5 ascetas que lo acompañaban lo abandonaron. Lo acusaron de haber traicionado el camino de la pureza y se marcharon decepcionados. Pero Siddhartha, lejos de desanimarse, estaba más convencido que nunca. Había descubierto la clave que lo llevaría hacia algo más grande que cualquier promesa de los maestros. Con renovada determinación, se dirigió a las orillas del río Nairanjana, cerca del pueblo de Bodh Gaya. Allí, bajo la sombra de un árbol pipal, que con el tiempo sería conocido como el árbol Bodhi, decidió sentarse a meditar. Juró no levantarse hasta haber encontrado la verdad, aunque su vida corriera peligro. El mundo entero parecía contener la respiración en aquel instante. El príncipe convertido en mendigo, el asceta convertido en buscador, estaba a punto de atravesar el umbral que cambiaría la historia espiritual de la humanidad. El silencio del bosque lo envolvía. Los animales merodeaban sin temor, como si supieran que aquel hombre estaba en comunión con algo más grande que ellos mismos. Siddhartha cerró los ojos, se sumergió en su respiración y enfrentó, una a una, las sombras de su mente. El demonio Mara, símbolo del deseo y la ilusión, se dice que intentó tentarlo con visiones, miedos y promesas de poder. Pero él permaneció firme, inquebrantable como una montaña frente a la tormenta. El camino de la renuncia estaba llegando a su clímax. Siddhartha se hallaba en la antesala del despertar, en el punto exacto donde la humanidad, por primera vez, vislumbraría una respuesta al sufrimiento eterno. Capítulo 4. La iluminación bajo el árbol Bodhi. La noche en que Siddhartha Gautama se sentó bajo el árbol Bodhi marcó el inicio de un acontecimiento que cambiaría la historia espiritual del mundo. El aire era fresco, el murmullo del río cercano acompañaba el silencio del bosque, y las estrellas parecían vigilar desde el firmamento. Siddhartha, con el corazón firme y la mente decidida, se prometió a sí mismo: no me moveré de este lugar hasta alcanzar la verdad, aunque la carne se desgaste y los huesos se sequen. Era una declaración de guerra contra la ignorancia, pero también un acto de amor hacia toda la humanidad. Había comprendido que la vida estaba atravesada por el sufrimiento. Nacer, envejecer, enfermar y morir eran heridas inevitables. Ahora, en lo profundo de su ser, intuía que debía haber una salida, un camino de liberación. En ese estado de entrega absoluta, comenzaron a surgir las sombras de la mente. Según la tradición, fue entonces cuando apareció Mara, el señor de la ilusión, la encarnación del deseo, del miedo y del apego. Mara no se presentó como un enemigo visible, sino como aquello que siempre acecha al ser humano desde dentro: tentaciones, dudas, miedos. Primero lo atacó con visiones de ejércitos amenazantes, bestias salvajes y tormentas. Luego, con imágenes de placer, riquezas y mujeres danzantes que intentaban seducirlo. Y, finalmente, con la duda más sutil: ¿quién eres tú para pretender descubrir la verdad? ¿Qué derecho tienes a desafiar el destino de los hombres? Siddhartha no se movió. Con la serenidad de quien ha atravesado el fuego del sufrimiento, simplemente observaba. No luchaba, no rechazaba, no se dejaba arrastrar. Su fuerza era la calma. Su espada, la atención plena. Su escudo, la determinación inquebrantable. Al ver que las tentaciones no surtían efecto, Mara lanzó su último desafío: ¿quién dará testimonio de tu derecho a ocupar este lugar sagrado? Entonces Siddhartha extendió su mano derecha y tocó la tierra. El gesto fue simple pero eterno. La tierra misma, silenciosa y firme, fue su testigo. En ese instante, la ilusión de Mara se desvaneció como humo frente al viento. La meditación se profundizó. Siddhartha atravesó distintos estados de conciencia, penetrando cada vez más en la esencia de la existencia. Durante la primera parte de la noche, recordó todas sus vidas pasadas, una tras otra, como si deshojara las páginas de un libro infinito. Comprendió que la existencia no era un instante aislado, sino un ciclo interminable de nacimiento, muerte y renacimiento. En la segunda parte de la noche, adquirió la visión penetrante para ver el ciclo de los seres. Contempló cómo cada acción, cada pensamiento, cada palabra sembraba una semilla que florecía en consecuencias inevitables.
Era la ley del karma desplegándose con total claridad. Entendió que ningún ser escapaba de esa red de causas y efectos, y que ese mismo entramado mantenía a las almas atrapadas en el ciclo del samsara. Finalmente, en la tercera parte de la noche, alcanzó la verdad suprema, comprendió el origen del sufrimiento y vislumbró el camino para erradicarlo. Descubrió lo que después enseñaría como las 4 nobles verdades. 1. La vida está atravesada por el sufrimiento, dukkha. 2. El sufrimiento tiene un origen, el deseo, el apego, la ignorancia. 3. Existe la posibilidad de liberarse de ese sufrimiento. 4. El camino hacia la liberación es el noble sendero óctuple, basado en la sabiduría, la ética y la meditación. Con esa comprensión, al despuntar la aurora, Siddhartha Gautama dejó de ser simplemente un hombre. Había despertado. Se había convertido en el Buda, el iluminado, el que había roto las cadenas del samsara y había encontrado la salida hacia la libertad. En ese momento, la tierra parecía más fértil, el aire más puro, el canto de los pájaros más melodioso. Todo lo que antes era ordinario adquiría una nueva luz, porque él había visto la realidad tal cual es. El sufrimiento seguía existiendo en el mundo, pero él ya no era esclavo de él. Dicen que al alcanzar la iluminación, los dioses mismos descendieron a rendir homenaje. El universo entero se regocijó, como si la existencia celebrara el triunfo de un ser humano que había atravesado las tinieblas de la ignorancia para descubrir la claridad infinita de la verdad. Bajo la sombra del árbol Bodhi, Siddhartha permaneció en meditación durante días, saboreando la paz de la liberación. Pero su corazón no se detuvo ahí. No buscaba iluminarse solo para sí mismo, sino para compartir esa verdad con todos los seres. Surgió entonces la gran pregunta: ¿podrán los hombres comprender esta verdad tan profunda? ¿O será demasiado difícil para sus mentes apegadas al deseo? El Buda dudó por un instante, pero la compasión no venció. Entendió que, aunque muchos no lo entenderían, siempre habría quienes estuvieran preparados para escuchar. Y por ellos, por los que anhelaban despertar, dedicaría el resto de su vida. En aquel amanecer de Bodh Gaya, no solo había nacido un iluminado, había nacido un maestro para la humanidad. Capítulo 5. El primer sermón y el inicio de la enseñanza del Dharma. Tras alcanzar la iluminación bajo el árbol Bodhi, Siddhartha Gautama ya no era solo un hombre, ni un príncipe, ni una asceta errante. Era el Buda, el despierto. Pero su corazón no descansó en el gozo de esa liberación personal. Muy dentro de sí, comprendió que la iluminación no sería completa si no compartía su descubrimiento con el mundo. ¿De qué servía ver la verdad si los demás continuaban atrapados en la rueda del sufrimiento? La compasión lo impulsaba a hablar, aunque sabía que las palabras serían como pequeñas luces intentando reflejar un sol infinito. Al principio dudó. Pensó: este camino es profundo, sutil, difícil de comprender. Los hombres están aferrados a sus deseos, ciegos ante la impermanencia. ¿Cómo podría explicarles aquello que está más allá de los sentidos? Pero, según la tradición, el dios Brahma Sampati descendió en aquel momento y le pidió que no guardara silencio. Le dijo que, aunque muchos no lo entenderían, siempre existirían personas con la mente abierta, como lotos que se elevan sobre el agua turbia y se abren hacia la luz. Conmovido por esa visión, el Buda decidió enseñar. Así comenzó a caminar hacia Sarnath, un pequeño lugar cerca de Benares, donde se encontraba un grupo de 5 ascetas que habían sido sus compañeros en la época de la austeridad extrema. Ellos lo habían abandonado, creyendo que había fracasado en la búsqueda. Pero el Buda sabía que debían ser los primeros en escuchar su descubrimiento. El encuentro fue significativo. Al verlo llegar, los 5 ascetas quisieron rechazarlo. Pensaban: aquí viene aquel que abandonó el sacrificio, aquel que se rindió al aceptar alimento. Pero a medida que se acercaba, notaron algo distinto. Su rostro irradiaba serenidad, su mirada era luminosa, y su presencia emanaba una paz que ninguna palabra podía describir. No era el mismo Siddhartha que habían conocido, era alguien transformado, alguien que había alcanzado un estado más allá del sufrimiento. Entonces, sin poder resistirse, lo recibieron con respeto. Fue allí, en el Parque de los Ciervos en Sarnath, donde el Buda pronunció su primer sermón. No era un discurso solemne ni adornado de palabras grandilocuentes, sino una enseñanza clara, directa, como un arroyo cristalino que desciende de la montaña. Les habló de lo que había descubierto, las 4 nobles verdades. La primera: la vida está atravesada por el sufrimiento, por la insatisfacción constante, por la sensación de que nada es permanente. La segunda:
Ese sufrimiento tiene un origen y está en el deseo, en el apego, en la ignorancia que nos hace aferrarnos a lo transitorio. La tercera, existe una liberación de ese sufrimiento. No estamos condenados a la rueda interminable de dolor. La cuarta, ese camino de liberación es el noble sendero óctuple, que integra sabiduría, ética y disciplina mental, visión correcta, intención correcta, palabra correcta, acción correcta, medio de vida correcto, esfuerzo correcto, atención correcta y concentración correcta. Al escuchar estas enseñanzas, los 5 ascetas sintieron que una puerta invisible se abría ante ellos. Sus corazones se conmovieron y comprendieron que lo que tenían frente a sus ojos no era un hombre común, sino un maestro que había encontrado un sendero universal. De ese modo, se convirtieron en sus primeros discípulos, conocidos como el grupo de los 5 bhikkhus. Así nació la comunidad monástica, la Sangha, que con el tiempo se expandiría por toda Asia y más allá. Ese momento fue trascendental. Era como encender una antorcha en medio de la oscuridad. El Buda había prendido la primera chispa de una enseñanza que se propagaría por siglos, cruzando montañas, mares y culturas. En Sarnath, no solo comenzó una religión, sino un movimiento espiritual que ofrecía una respuesta diferente a la existencia, no basada en dogmas rígidos ni en sacrificios a dioses, sino en la experiencia directa, en la transformación interior. Los días posteriores, el Buda siguió enseñando en pequeños grupos, usando metáforas sencillas para que incluso el campesino o el mendigo pudieran comprender. Hablaba del loto que crece en el barro y florece en la superficie, de la rueda que gira sin detenerse, del fuego del deseo que consume al hombre hasta dejarlo vacío. Cada palabra era como una semilla sembrada en corazones sedientos de verdad. Pronto, más discípulos comenzaron a unirse. Hombres y mujeres de distintas castas se sentaban a escucharlo. Los que antes eran reyes, comerciantes, mendigos o prostitutas, ahora compartían un mismo suelo, sin jerarquías, porque en su enseñanza todos eran iguales ante la verdad. El mensaje del Buda derribaba las barreras del sistema de castas y ofrecía dignidad a quienes habían sido marginados. Lo que había comenzado con un pequeño sermón en un parque se convirtió en un movimiento imparable. El Dharma, la enseñanza de la verdad, comenzaba a girar como una rueda que nunca se detendría. Por eso, aquel primer sermón es recordado como el giro de la rueda del Dharma. Y esa rueda, iniciada en Sarnath, todavía hoy sigue girando en el corazón de millones de personas alrededor del mundo. Capítulo 6. La expansión del Dharma y la vida como maestro itinerante. Tras el primer sermón en Sarnath, el Buda ya no era solo un buscador iluminado, sino un maestro que había encendido la llama del Dharma en el corazón de otros. A partir de ese instante, su vida tomó una dirección clara: caminar, enseñar y guiar a los hombres y mujeres que anhelaban liberarse del sufrimiento. El grupo inicial de 5 discípulos creció rápidamente. Pronto se unieron más monjes, y la comunidad, la Sangha, comenzó a tomar forma. Lo extraordinario de aquella hermandad era su carácter inclusivo, no importaba el origen, la casta ni la riqueza. Lo único que se pedía era la disposición a seguir el camino del noble sendero óctuple. Por primera vez en una sociedad dominada por rígidas divisiones, se abría un espacio en el que un mendigo y un príncipe podían sentarse juntos, hombro con hombro, como iguales ante la verdad. El Buda decidió llevar su mensaje a todas partes. Caminaba descalzo por aldeas, campos y ciudades, vestido con una túnica sencilla y con un cuenco en sus manos para recibir alimentos. No llevaba riquezas ni ejércitos, solo su presencia serena y sus palabras transformadoras. Sus discípulos lo acompañaban, formando pequeños grupos que se dispersaban para predicar en diferentes lugares. A donde quiera que iba, la gente se detenía a escucharlo. Algunos acudían movidos por la curiosidad, otros por el respeto, y muchos por la necesidad de hallar consuelo en medio del dolor de la vida. El Buda hablaba en un lenguaje sencillo, lleno de imágenes cotidianas, comparaba la mente con un jardín que debía cultivarse, el apego con un fuego que consume, la ignorancia con la oscuridad de una cueva, y la iluminación con la luz de una antorcha que guía en la noche. Uno de los primeros en unirse fue Yasa, un joven rico que, a pesar de tener todo lo que podía desear, se sentía vacío. Una noche, abrumado por la insatisfacción, salió de su casa y encontró al Buda. Tras escucharlo, comprendió que la verdadera riqueza no estaba en las joyas ni en los placeres, sino en la paz interior. Yasa se convirtió en discípulo, y sus padres, al ver su transformación, también abrazaron el camino. Así, poco a poco, familias enteras se sumaban al Dharma. El mensaje del Buda comenzó a atraer a todas las capas de la sociedad.
reyes y comerciantes ofrecían su apoyo, campesinos y artesanos encontraban consuelo, mujeres descubrieron en su enseñanza un espacio donde podían participar como discípulas en igualdad de condiciones. Esto fue revolucionario. En una época en que las mujeres eran relegadas a un segundo plano, el Buda permitió la creación de una comunidad femenina, encabezada por Mahaprajapati, su tía y madre adoptiva. El impacto de sus enseñanzas era profundo. Algunos lo escuchaban una sola vez y sentían que su vida había cambiado para siempre. Otros necesitaban años de práctica para comprender. Pero en cada caso, la semilla del despertar quedaba sembrada. Con el tiempo, la sangha se extendió por todo el norte de la India. Los monjes viajaban en todas direcciones, llevando el Dharma como una antorcha que se multiplica sin perder su luz. El Buda, por su parte, seguía caminando, sin detenerse demasiado en un solo lugar, porque sabía que su misión era llevar el mensaje a cuantos más pudiese. Su estilo de vida era austero pero lleno de propósito. Dormía bajo los árboles, aceptaba cualquier alimento que le ofrecieran y pasaba largas horas en meditación. No necesitaba riquezas, porque había encontrado un tesoro más grande, la libertad interior. Y ese tesoro no lo guardaba para sí, lo compartía con todos los que estuvieran dispuestos a escuchar. Entre sus enseñanzas, insistía siempre en que la práctica debía ser vivida y no solo comprendida intelectualmente. Decía a sus discípulos, así como el mar tiene un solo sabor, el sabor de la sal, mi enseñanza tiene un solo sabor, el sabor de la liberación. Y añadía, no crean en mis palabras solo porque yo las diga. Examínenlas, pónganlas en práctica y descubran por ustedes mismos si conducen a la paz. Su humildad y su claridad lo distinguían de otros maestros. No se presentaba como un dios ni como un profeta enviado desde lo alto, sino como un hombre que había despertado y que mostraba un camino que cualquiera podía recorrer. Su grandeza estaba precisamente en esa sencillez, no prometía milagros externos, sino una transformación interior alcanzable por la disciplina, la ética y la meditación. Así pasaron los años. El Buda y sus discípulos cruzaban aldeas y reinos, dejando tras de sí una estela de transformación. El Dharma se expandía como un río que se bifurca en múltiples brazos, regando la tierra árida del sufrimiento humano. La vida de Siddhartha, que antes había sido un encierro en un palacio dorado, se había convertido ahora en un viaje sin fin, en un peregrinaje de compasión. Y aunque sus pies se desgastaban en los caminos polvorientos de la India, su espíritu era inquebrantable. Había nacido el maestro itinerante. El hombre que, con cada palabra y cada silencio, despertaba en otros la posibilidad de vivir libres. El Buda no solo había encontrado la verdad, había decidido entregarla al mundo entero. Capítulo 7. Encuentros, discípulos y la consolidación de la sangha. El Buda, convertido ya en maestro itinerante, no solo compartía sus enseñanzas con multitudes anónimas, sino también con individuos que, al encontrarse con él, transformarían sus vidas y se convertirían en pilares de la sangha. Su capacidad de ver en cada persona una chispa de despertar era lo que hacía de sus encuentros momentos memorables, capaces de cambiar destinos. Entre los primeros discípulos se encontraban figuras que serían recordadas por siglos. Sariputra y Maukayāyana, por ejemplo, eran dos amigos y buscadores espirituales que habían pasado años siguiendo a diferentes maestros. Cuando escucharon por primera vez las palabras del Buda, sintieron como si una luz interior se encendiera en lo más profundo de sus corazones. Sariputra se destacó por su sabiduría, claridad y análisis preciso, mientras que Maukayāyana fue reconocido por su capacidad en la meditación y la concentración profunda. Ambos se convirtieron en los principales discípulos del Buda, considerados su mano derecha y su mano izquierda, y guiarían a miles de monjes en la práctica del Dharma. Otro encuentro significativo fue con Ananda, primo del Buda. Ananda poseía una memoria prodigiosa y una devoción sin límites. Sería él quien, tras la muerte del maestro, recordaría y recitaría sus enseñanzas palabra por palabra, permitiendo que se conservaran a lo largo de los siglos. Su relación con el Buda fue entrañable, no era solo discípulo, sino también asistente y confidente. Muchas de las anécdotas y diálogos que hoy conocemos se deben a su fidelidad y a su oído atento. También estuvo Mahakasyapa, una seta de gran rigor y fortaleza, que simbolizaba la disciplina y la renuncia. Fue reconocido como uno de los principales líderes de la sangha después del parinirvana del Buda. Su figura austera inspiraba respeto y daba ejemplo de la vida sencilla a la que aspiraban los monjes. Y no menos importante fue el encuentro con su propio hijo, Rahula. El niño, a quien había dejado siendo un recién nacido en el palacio, creció bajo el cuidado de su madre Yasodhara.
Cuando tuvo edad suficiente, buscó al Buda y pidió unirse a la Sangha. El maestro lo aceptó, no como padre que guía a su hijo, sino como maestro que abre las puertas a un discípulo. Rahula se convirtió en uno de los monjes jóvenes más disciplinados y receptivos, mostrando que incluso los lazos familiares podían transformarse en caminos de liberación. En aquellos años, la Sangha no dejó de crecer. Al principio eran unos cuantos monjes que seguían al maestro de aldea en aldea. Luego, se convirtieron en cientos, y más tarde en miles. Hombres de todas las castas, desde nobles hasta sirvientes, se unían al camino. Pero lo verdaderamente revolucionario ocurrió cuando también las mujeres comenzaron a ingresar. Ma Prajapati, tía y madre adoptiva del Buda, pidió formar una comunidad femenina. Aunque al principio el maestro dudó, finalmente comprendió que la liberación no conoce de géneros ni barreras y permitió la creación de la orden de monjas. Este hecho transformó para siempre la estructura social de su tiempo, dándole voz y dignidad a las mujeres dentro de un contexto en el que eran relegadas. Los reyes y gobernantes también se acercaron al Buda. Uno de los más destacados fue el rey Bimbisara de Magadha, quien se convirtió en protector de la Sangha y ofreció tierras para establecer monasterios. Gracias a él, los monjes tuvieron un lugar donde reunirse y practicar, especialmente durante la estación de lluvias, cuando era difícil viajar. Así nacieron los primeros monasterios budistas que servirían como centros de enseñanza y práctica. Cada encuentro del Buda parecía tener un sentido más allá de lo inmediato. A veces, hablaba con mendigos que habían perdido toda esperanza, devolviéndoles la dignidad. Otras veces, dialogaba con brahmanes eruditos, desafiando con serenidad las viejas tradiciones basadas en rituales y privilegios de casta. En todos los casos, su mensaje era el mismo: la liberación está dentro de ti, no depende de sacrificios externos ni de poderes divinos, sino de tu propio esfuerzo y comprensión. La Sangha se consolidó no como una institución rígida, sino como una comunidad viva. Los monjes viajaban en distintas direcciones, llevando el Dharma como una llama que nunca se apagaba. El Buda, con su presencia serena, era el centro alrededor del cual todos giraban, como planetas alrededor del Sol. Pero lo notable era que no los controlaba con autoridad o miedo, sino con ejemplo y compasión. Así, en menos de 2 décadas, lo que había comenzado como la decisión de un príncipe de buscar la verdad, se había convertido en un movimiento que transformaba reinos enteros. El Buda no solo enseñaba, sino que creaba una comunidad humana basada en la igualdad, la ética y la búsqueda de la paz interior. Era, en esencia, la semilla de una revolución espiritual que seguiría creciendo mucho después de su partida. Capítulo 8: Los últimos años de enseñanza y el legado vivo del Buda. El Buda pasó más de 40 años recorriendo caminos, aldeas y ciudades. Su vida, desde el despertar bajo el árbol Bodhi, se convirtió en una entrega constante al Dharma y a la Sangha. No se estableció en un palacio ni levantó templos monumentales, su verdadera morada era el corazón de sus discípulos y sus palabras, el templo que cada oyente levantaba dentro de sí. Con el tiempo, la comunidad creció de manera imparable. En cada estación de lluvias, los monjes regresaban a reunirse en monasterios temporales para practicar juntos y recibir enseñanzas directas del maestro. Esos retiros anuales se convirtieron en momentos clave, allí se transmitía la disciplina monástica, se resolvían dudas y se fortalecían los lazos de hermandad. Durante esos años, el Buda no dejó de enseñar, adaptando su mensaje según el oyente. A veces hablaba con reyes poderosos, recordándoles que todo poder es transitorio. Otras, se dirigía a campesinos sencillos, usando ejemplos de la tierra y la cosecha para explicar las leyes del karma. Incluso dialogaba con criminales y personas marginadas, mostrándoles que la posibilidad de transformación estaba abierta para todos. Su estilo era directo, cercano, lleno de metáforas que atravesaban la mente y se grababan en el corazón. No imponía su verdad como un dogma, más bien invitaba a cada uno a experimentarla por sí mismo. Decía: así como un hombre que prueba la miel conoce su dulzura sin necesidad de explicaciones, quien practica el Dharma conoce la paz sin necesidad de teorías complicadas. En esos últimos años, uno de sus grandes logros fue consolidar la Sangha como una comunidad sólida. La orden de monjes y monjas se expandió más allá de Magadha y Kosala, alcanzando regiones lejanas. Cada discípulo llevaba la enseñanza a nuevos lugares, multiplicando el alcance del mensaje. La rueda del Dharma giraba ya sin detenerse. Pero incluso el iluminado estaba sujeto a la ley universal de la impermanencia. El cuerpo del Buda, aunque fortalecido por la disciplina, comenzó a mostrar los signos del paso del tiempo.
Envejeció como cualquier hombre, sus pasos se hicieron más lentos, su voz más suave, sus rasgos más frágiles. Y lejos de ocultarlo, lo mostraba con naturalidad. Enseñaba que la vejez no era un enemigo, sino un recordatorio viviente de la verdad que había proclamado: todo lo compuesto está destinado a disolverse. En medio de esa etapa final, ofreció una de sus enseñanzas más poderosas, la importancia de confiar en uno mismo. A sus discípulos les dijo: sean lámparas para ustedes mismos. Refúgiense en el Dharma, no en otro. No esperen que alguien más lo salve. Cada uno debe recorrer el camino por sí mismo. Era su manera de dejar claro que la iluminación no era un regalo externo, sino una conquista personal. Su muerte, conocida como el parinirvana, ocurrió en Kusinagara, a los 80 años. Había aceptado con serenidad el desgaste de su cuerpo y el fin de su vida física. En sus últimas palabras, dejó una enseñanza que resumía toda su visión: todas las cosas compuestas están destinadas a desaparecer. Esfuércense con diligencia. No hubo lamentos desesperados en aquel momento, sino una mezcla de tristeza y gratitud. Los discípulos comprendían que, aunque el maestro partía físicamente, su enseñanza permanecería como una guía eterna. El Buda no dejó herederos ni designó sucesores con poder absoluto. Su verdadero legado era el Dharma y la Sangha, que seguirían vivos mientras hubiera alguien dispuesto a practicarlos. Tras su partida, los discípulos se reunieron para preservar sus palabras. Ananda, con su memoria prodigiosa, recitó los sermones, y Mahakasyapa lideró el primer concilio budista para asegurar la continuidad de la comunidad. De ese modo, lo que había comenzado en soledad bajo el árbol Bodhi se convirtió en un legado colectivo que trascendería fronteras y siglos. Hoy, más de 2500 años después, el eco de aquella voz todavía resuena. Desde los monasterios silenciosos de Asia hasta las ciudades modernas de Occidente, millones de personas encuentran en el Buda un camino de paz. Su vida, tan humana y a la vez tan luminosa, sigue recordándonos que la verdadera revolución no se hace con espadas ni con riquezas, sino con la transformación del corazón. El príncipe que renunció al lujo, el asceta que rechazó los extremos, el hombre que despertó bajo un árbol y enseñó durante toda su vida, dejó como herencia una invitación eterna: mirar hacia adentro, comprender la naturaleza del sufrimiento y descubrir, en lo profundo de la conciencia, la posibilidad de ser libres. Ese es el legado vivo del Buda, no un Dios lejano, sino un hombre que se atrevió a despertar y mostró que todos podemos hacerlo. Capítulo 9, reflexión final y llamado inspirador al oyente. La vida de Siddhartha Gautama, el Buda, es la historia de un hombre que se atrevió a mirar de frente lo que la mayoría evita: la vejez, la enfermedad, la muerte y el sufrimiento humano. Nació en un palacio rodeado de lujos, pero comprendió que los placeres eran cadenas disfrazadas. Se adentró en el ascetismo extremo y descubrió que la negación absoluta tampoco era la respuesta. Solo cuando halló el camino medio, el equilibrio entre los extremos, alcanzó la claridad que iluminaría a la humanidad durante milenios. Su viaje no fue el de un Dios lejano, sino el de un ser humano común que, con determinación y compasión, despertó a una verdad universal. Y esa es la mayor enseñanza: si él lo logró, cualquier persona puede hacerlo. El despertar no es un privilegio, sino una posibilidad. Está allí, esperando en el corazón de cada uno, como una llama que solo necesita ser alimentada con disciplina, atención y amor. El Buda no nos pidió que lo adoráramos como un ídolo, sino que siguiéramos su ejemplo. Dijo: no miren hacia mí como su salvador. Mírenme como a alguien que muestra el camino. Cada uno debe recorrerlo por sí mismo. En esas palabras late la esencia de su legado: la verdadera transformación no se impone desde afuera, nace desde dentro. Al escuchar su historia, uno no puede evitar preguntarse: ¿qué murallas de ilusión me rodean? ¿Qué apegos me impiden avanzar? ¿Qué sufrimiento sigo cargando sin atreverme a mirarlos de frente? El Buda nos invita a atrevernos a soltar, a mirar con claridad y a descubrir la libertad que siempre estuvo allí, esperando en lo profundo de la conciencia. Hoy, más de 2500 años después, su mensaje sigue tan vigente como el primer día. En un mundo agitado por el consumo, la competencia y el miedo, su voz resuena como un recordatorio sereno: todo es impermanente, todo cambia. Abraza el presente, cultiva la compasión, camina con atención. Es un camino simple, pero poderoso. No nos promete riquezas ni milagros, nos ofrece algo mucho mayor: la paz interior, esa que ningún poder externo puede quitar.
Imagina por un momento al joven príncipe Siddhartha mirando al anciano en el camino, al enfermo, al cadáver y a la seta que irradiaba calma. Cada uno de esos encuentros fueron espejos de lo que somos y de lo que podemos llegar a ser. Y ahora, mientras escuchas este relato, tal vez sientas que también tienes un espejo frente a ti. La pregunta es, ¿seguirás aferrado al palacio de tus seguridades o te atreverás a dar el paso hacia tu propio despertar? La biografía del Buda no es un relato distante, es una invitación viva. Nos recuerda que la libertad no está al final de la vida, sino en cada respiración consciente, en cada acto compasivo, en cada decisión de soltar aquello que nos ata. El Buda no nos pide fe ciega, nos pide práctica, experiencia, transformación. Así concluye esta historia, la de un hombre que nació príncipe y murió maestro, que dejó atrás un reino para conquistar la libertad del espíritu, y que convirtió su vida en un faro para millones. Su legado no está escrito solo en libros antiguos, está grabado en la posibilidad que tenemos todos de vivir despiertos. Y ahora, este relato queda en tus manos, en tu corazón, en tu conciencia. ¿Qué harás con él? ¿Será solo una historia más, o será la chispa que encienda tu propio camino? La decisión, como enseñó el Buda, siempre está en ti. Gracias por escuchar, por abrirte a este viaje y dejar que la voz de Siddhartha Gautama, el Buda, resuene en lo más profundo de tu ser. Si este relato ha inspirado tu espíritu, te invito a seguir acompañándonos, a suscribirte a este canal para que juntos continuemos explorando las vidas, enseñanzas y caminos de quienes transformaron el mundo. Porque cada historia puede ser un espejo, y quizás la próxima que escuches sea la que despierte algo nuevo en ti.